Que la gracia de Dios Padre y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. En este video veremos y escucharemos la entrevista radial que se le hizo a este pastor en Santo Domingo. Y lo pueden encontrar en YouTube con el título ¿De qué es lo que te arrepiente? Héctor Delgado y entre comillas el Father. Vamos a ver cómo estas personas de esta emisora no le rinden pleitesía como él ya estaba acostumbrado en Puerto Rico, sino que fueron al punto, fueron al porqué de tanto show. Me hicieron llegar un video en la que un presentador de Puerto Rico le preguntó si todo lo que él dijo en esa emisora fue la verdad. La cual él le contestó haber dicho toda la verdad. Al yo escuchar la entrevista me doy cuenta que él no ha dicho la verdad. Así que escucharemos las mentiras y contradicciones de este pastor Héctor Delgado y cómo con sarcasmo se atreve, si fuera el caso, de pedirle a Dios por la muerte de una persona, como la del apóstol Pablo. Cuando hubieron hombres que le rogaban a Dios para preservar la vida de muchos, este dice rogar por la muerte de uno. Es el amor que él dice sentir por el prójimo. Vamos a comenzar cuando él dice ser el hijo del Father. Vamos a escucharlo. Father, yo le digo, el hijo del Father. O sea que siempre utilizamos, ¿verdad? Cualquier momento. Pastor Héctor Delgado, un cristiano no es hijo de su pasado. Un cristiano es hijo de Dios. ¿Por qué la contradicción? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del Father? Para tener 10 años en el Evangelio es tiempo suficiente para cortar con ese cordón umbilical entre el Father y Héctor Delgado. Debemos predicar a Cristo lleno del poder de Dios y no lleno de nuestro pasado para buscar gloria en los hombres. Segundo, vamos a escuchar cómo este mentiroso se atreve a decir que todos los apóstoles que Jesús llamó fueron unos bandidos. Vamos a escucharlo. Cuando Jesús fue a buscar, a escoger a los 12 discípulos, escogió 12 bandidos. Sí. Fíjese que no escogió... No a 12 cardenales. No, Ni a 12 obispos. Vamos a leer la definición de bandido. Bandido, persona que antiguamente asaltaba o robaba en caminos o lugares despoblados y generalmente formaban parte de una banda. Lamentablemente para ti, Héctor, Jesús no tenía una banda, ni fue una especie de Alí Babá y sus 12 ladrones. Otro significado dice personas que engañan o estafan. Eso sí hay mucho. Con ese diezmo monetario jamás pedido por Dios, ni por Jesús, ni por sus apóstoles. Cuando Jesús fue a buscar, a escoger a los 12 discípulos, escogió 12 bandidos. Héctor, Pedro, Andrés, Santiago, el anciano, Felipe, Juan, todos ellos eran pescadores. Además, Andrés, antes de ser llamado por Jesús, era un discípulo de Juan el Bautista. ¿Fueron ellos unos bandidos? No. Judas Tadeo, las escrituras tampoco lo señalan como un bandido, pero fue uno que quiso predicar a Jesús como rey y sanó a muchos. Santiago el menor, solo era un hombre de carácter fuerte. ¿Y eso, pastor Héctor Delgado, lo hace un bandido? No. Bartolomé, aunque las escrituras no lo señalan como un bandido, sino que pudo haber venido de una familia noble. Y podemos encontrar que era una persona a quien Jesús llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces, ¿fue un bandido? No. Tomás, las escrituras no lo describe como un bandido, sino que fue conocido como el incrédulo. Mediante este hecho, la fe de Tomás se volvió más grande, intensa y convincente. Mateo era un cobrador de impuestos. El hecho de que sea un cobrador de impuestos no lo hace un bandido. Más criminales son los muchos pastores y evangelistas que les encanta que le den su dinero en efectivo y no en cheque para así poder evadir impuestos. Eso sí son malvados. Simón, en el Nuevo Testamento no nos dice prácticamente nada sobre él personalmente, excepto que dice que era un celote. Los celotes eran nacionalistas, judíos, fanáticos, quienes tuvieron
desatención heroica por el sufrimiento y envueltos en lucha, por lo que ellos lo consideraban como la prueba de su fe. ¿Eso lo hace un bandido, Pastor Héctor Delgado? No. Judas Iscariote. Se dice que Judas era un judío nacionalista violento que siguió a Jesús con la esperanza de que a través de él sus sueños y su llama nacionalista pudieran ser realizadas. Nadie puede negar que Judas fue un hombre codicioso y a veces usó su posición como tesorero del grupo para tomar dinero de la caja. Pero te pregunto esto, ¿eso lo hace un bandido? Bueno, en este caso posiblemente, ya que bandido es un término que se suele utilizar como sinónimo de delincuentes o ladrones. Héctor, no te haré mención de Pablo. Si has recibido algo de entendimiento, Pablo no puede estar en la lista de los 12. Si no lo entiendes, te daré un poco de entendimiento. ¿Por qué Pablo no fue discípulo ni apóstol del Cordero? Y que te quede bien claro, Pablo fue discípulo y apóstol de Jesucristo resucitado, no antes. Otra cosa, Pablo no fue apóstol a la circuncisión, sino a la incircuncisión. Por tanto, no se debe mezclar con los apóstoles de la circuncisión. Los que fueron llamados a la circuncisión profetizada en el libro de los Salmos, en el que reemplazaría a Judas, era Matías y no Pablo, ya que Matías fue testigo de los hechos acontecidos de Jesucristo. Y fue un requisito que Pablo no cumplía. Si leemos el libro de los Hechos, el 1:26, al final dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así que, Pastor Héctor Delgado, el decir que los apóstoles de Cristo fueron todos unos bandidos antes de ser llamados por Jesús es una gran mentira. Cuando Jesús fue a buscar, a escoger a los 12 discípulos, escogió 12 bandidos. Y no solo le mentiste a esas pobres personas de la emisora, sino a todos los que te escucharon en ese día y a los que aún escuchan este video en YouTube. Como les mencioné al principio, vamos a escuchar cómo este pastor, que dice amar a sus enemigos, como con sarcasmo dice que oraría con toda la congregación para pedirle a Dios por la muerte de una persona, como la de Pablo, si estuviera físicamente con nosotros persiguiendo a los cristianos. Vamos a escucharlo. Que yo siempre digo que si en este tiempo Pablo estuviera matando cristianos, nosotros la iglesia estuviéramos ayunando y orando para que Dios lo matara a él. Pero sin embargo... Claro, para que se lo... Si leemos primera de Pedro 4:11, el salmista nos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que usted ha escuchado de este pastor no es conforme a la palabra de Dios, ni Dios es glorificado por Jesús, ya que Jesús nos enseñó el preservar la vida y no quitarla. Así que hoy día, si un delincuente que asesina a un cristiano, este pastor que debe de enseñarle el amor por nuestro prójimo, no importando la condición, en vez de orar para que ese delincuente se arrepienta, en vez de orar para que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenga misericordia de él oraría con toda la congregación para pedirle a Dios que lo mate, que le quite la vida. Si lo haría con Pablo por asesinar a cristianos, lo haría con cualquiera que le quite la vida a un cristiano. Eso es lo que él dijo. Si ese es el amor que él siente por su prójimo, ¿cuál sería su amor por sus enemigos? Hermanos y hermanas en la fe, esta no es la forma ni la enseñanza que hemos recibido de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Esa no es la forma de hablar de un hijo de Dios. No se puede ser ciego, sordo y mudo a estas cosas. Si leemos en Génesis del 16 al 33,
Leemos cómo Abraham entra en algún tipo de negociación con el propio Dios, no solo para preservar la vida de los inocentes, sino hasta la de los culpables. Desde Génesis se nos encamina al amor por nuestros prójimos. Por lo intenso de esta entrevista y las tantas contradicciones de esto, haré otro video. Al pastor Héctor Delgado, si hay algo que desee refutar por lo que usted mismo ha dicho, sabe desde tiempo que estoy a la disposición de escucharlo y por supuesto a ser escuchado. Sabes cómo contactarme. La paz de Cristo sea con todos. Amén.